Buenos días, muchas gracias por su presencia y a esta nueva reunión interna de los comités sectoriales de Benamérica para hacer un cruce de información entre todas las actividades del quehacer nacional. Y en el día de hoy tenemos nuevamente el tema que nos preocupa a todos los venezolanos, que es qué va a suceder entre hoy y el 10 de enero en donde nuestro presidente electo está anunciando que se va a juramentar en Venezuela. Eh, Mm. Eso tiene muchos comentarios, lo dejamos para nuestro presentador, el embajador Víctor Rodríguez, de quien tengo aquí la información. Víctor Rodríguez es abogado de la Universidad Central de Venezuela en 1970, estudió posgrado en la Universidad de París, participó en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, participó también en el Instituto de Estudios Europeos de Ginebra, embajador de carrera de Venezuela, o sea, de carrera diplomática, es representante alterno ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, profesor de Derecho Internacional y el punto yo le pedí que lo pusiera en su presentación. Miembro de la Comisión de Derechos Internacionales de la Organización Naciones Unidas, miembro de la delegación de Venezuela en el proceso de adopción del Estatuto de Roma, donde se creó la Corte Penal Internacional. Embajador Rodríguez, muchas gracias por su presencia y adelante. Bueno, muchas gracias. Me complace mucho compartir con ustedes la información que tenemos sobre este tema que hoy en tantos años hemos estado trabajando. Yo quisiera referirme al proceso actual, pero también un poco, o sea, cómo llegamos a este proceso, en dónde estamos y qué puede pasar en los próximos días y, por supuesto, qué impacto político puede tener la decisión o la indecisión de la Fiscalía y de la Corte en términos generales. Yo creo que es interesante recordar todo lo que hemos hecho en la Corte, desde que se creó la Corte. Incluso desde antes, Venezuela jugó un papel importante, modesto, pero importante, siempre presente con todas nuestras propuestas, antes del 98, que se adoptara el estatuto, y después del 98. Ya, por supuesto, cuando cambia el gobierno, ya la situación era distinta, y sin embargo, gracias a que todavía había algunos funcionarios de carrera y algo quedaba en la Cancillería, se promovió la ratificación del estatuto, porque de otra forma no lo hubieran hecho. Pero bueno, era el momento en el 2001, 2002, y ahí se ratificó el estatuto, somos parte, e inmediatamente, bueno, vivimos todos la violación de derechos humanos a todos los niveles en la época de Chávez, al comienzo, incluso del 2002, 2003 en adelante, que se fueron agravando. Y se presentó una primera demanda, Diego Arre presentó, yo lo acompañé en esa oportunidad en el 2005, 2006, una primera demanda o una solicitud a la Fiscalía para que investigara lo que estaba sucediendo en Venezuela. Moreno Campo, un argentino, había sido muy conocido en los procesos en Argentina contra los generales, era el fiscal y bueno, simplemente consideró algo que para nosotros no tenía mucho sentido y hoy mucho menos, que se trataba de violación de derechos humanos y no era violación de derechos humanos, eran crímenes internacionales, porque la violación de derechos humanos es una cuestión grave, evidentemente, pero simple, en el sentido de que no es una política de Estado. Los derechos humanos se violan, lamentablemente, en todas partes, pero no siempre son crímenes internacionales objeto de la competencia de la Corte, sino que son crímenes, o sea, que cuando son violaciones sistemáticas, es decir, una política de Estado, y son generalizadas, es decir, en contra de una parte de la población, en este caso nosotros, pues, la oposición somos esa víctima de ese régimen. Y todo eso pues constituye, le da competencia a la Corte, pero bueno, no pasó absolutamente nada. Pasó el tiempo, la fiscal de entonces, Betsouda, ella dijo que iba a abrir la investigación, perdón, el examen preliminar, porque antes de la investigación, la fiscalía hace un examen preliminar a ver si hay o no razones fundadas para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad o cualquier otro crimen de la competencia de la Corte en un país. Bueno, la fiscal no abrió el examen preliminar, sino un poco tarde, y le dejó al final
lo abrió porque siete estados latinoamericanos, la sociedad civil había presentado muchísimas pruebas, muchísimas evidencias, además eran cosas notorias, cosas públicas. Pero bueno, no se pasó sino al 2018 cuando seis estados, ahora siete con Uruguay, presentaron una remisión, que no utilizamos la palabra denuncia en el estatuto, sino que se remite la preocupación de siete estados partes al fiscal y dicen, bueno, en Venezuela se están cometiendo crímenes y la fiscal de entonces no tomó la decisión, pero sí el fiscal cuando apenas entró en un viaje que hizo a Colombia, regresando de Colombia, paró en Caracas, anunció el cierre del examen preliminar y el inicio de la investigación. Allí empieza entonces el proceso ya realmente y por fin, bueno, hicimos algo importante, pero por supuesto el fiscal y todavía, y eso es una crítica que le hacemos, sigue en lo que es llamamos la complementariedad positiva. El estatuto establece que el Estado es responsable de juzgar, castigar a los autores de crímenes de lesa humanidad o de crímenes internacionales. Es el Estado el que lo tiene que hacer. La Corte tiene una jurisdicción complementaria. Cuando se ejerce esa jurisdicción, cuando se activa, cuando el Estado no tiene la voluntad o no tiene los medios para hacerlo, y por razones jurídicas o por ejemplo, el caso venezolano, no hay voluntad de hacer no de juzgar a nadie en Venezuela, no hay legislación sobre crímenes de lesa humanidad, es decir, el principio de la legalidad no es aplicable, por lo tanto no puede juzgarse la comisión de estos crímenes. Es decir, no, el principio de la complementariedad positiva hay que estimularlo, el fiscal en ese momento, cuando pasó por Caracas en 2021-22, firmó un acuerdo de cooperación y le dijo al gobierno, yo los voy a ayudar para que ustedes enjuicien a los responsables, pero por supuesto era una simple formalidad, lo consideramos, y todavía el fiscal lamentablemente tomó esa posición su último discurso, pero ya con una frase de ultimátum, es decir, hasta aquí llegamos. Pero bueno, el proceso siguió y Venezuela siempre presentando sus tácticas dilatorias. Primero abrió una situación distinta para complicar el trabajo de la Corte y de la Fiscalía. Y después, bueno, cuando el fiscal dijo, el fiscal tiene que decirle a una sala, que es como una sala de instrucción que se llama sala de cuestiones preliminares, le dice, mire, yo quiero abrir una investigación, porque hay razones para hacerlo. Entonces, inmediatamente Venezuela pues, le tiene que comunicar al Estado venezolano. El Estado venezolano se dice que no tiene por qué abrirla porque ellos tienen suficiente capacidad judicial, involuntad, etcétera, etcétera, pero no pasó nada. Las cosas siguieron sucediendo y el fiscal le pidió a la sala de apelaciones, porque Venezuela apeló la decisión del fiscal de abrir la investigación. Pasamos a la sala de apelaciones y en la sala de apelaciones la sala le dijo al fiscal, siga la investigación porque en Venezuela no se está haciendo lo que se está haciendo. Ahora la pelota, como dicen, está en las manos del fiscal desde el 1 de marzo de este año. Y hay tantas evidencias, tanto trabajo de la sociedad civil que debería comenzar cuanto antes. ¿Y qué es lo que significa continuar la investigación? Bueno, él tiene que decirle a la sala de cuestiones preliminares, yo tengo estos señores probables autores de estos crímenes y aquí están las pruebas y voy a encauzar, ya no vamos a hablar más de Venezuela, sino vamos a hablar de fulano, fulano y fulano, que son los responsables. Es decir, en el caso nuestro, pues la cadena de mando, porque la Corte no enjuicia ni se va a ocupar del torturador, de toda la cantidad de gente que participa en estos horribles crímenes, sino que ataca principalmente la cadena de mando. Y está identificada. Hay documentos importantísimos, un panel de expertos de la OEA, una misión de determinación de hechos, informes del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, muchísimos documentos donde ya en el último de la misión de determinación de hechos se identifica la cadena de mando. Es decir, aquí hay unos señores que son el presidente de la República, el ministro de la Defensa, el jefe del SEBIN, el otro, que están involucrados en estos crímenes porque son los que dan la orden, porque son los cómplices, porque son los que cumplen la orden. Es decir, está muy identificado. Entonces, en este momento, el fiscal no sabemos por qué razón, y ahí está mi querido Walter Márquez, que trabaja con nosotros, trabajamos juntos en CICIBEN. ¿Por qué razón el fiscal anuncia de nuevo que dice, bueno, vamos a continuar prácticamente considerando la aplicación del principio de la complementariedad positiva,
pero como diciéndole, esto ya está llegando a su fin, ya no hay más nada que hacer. Y por supuesto que la fiscalía tiene que saber que en Venezuela no es posible. El fiscal Tarek, ¿cómo se llama? Tarek William Saab no va a enjuiciar, a formular cargos contra el presidente de la República. Tendrían que abrir un juicio antimérito. Bueno, una cantidad de procedimientos que no los van a hacer. Y por lo tanto ya la Corte, la fiscalía ha llegado al extremo y creo que de aquí ya no podría seguir con este tema de la complementariedad positiva, sino dos cuestiones. Tienen que emitir órdenes de comparecencia y tienen que emitir, en el caso de que lo consideren conveniente, órdenes de detención, de captura, pero no porque sean los criminales, sino para que comparezcan, para que vayan a esta fase del proceso de instrucción. Todavía no hay cargos, sino los cargos él los va a formular y es verdad que lo hace con mucho cuidado, tiene que hacerlo con mucho cuidado porque si no la sala le tumba los argumentos, de manera que tiene que llevar pruebas sólidas y los crímenes de lesa humanidad exigen un nivel alto pues, de pruebas. Total que la situación está en este momento en que el fiscal tendría que abrir en las próximas semanas enviar estas órdenes de comparecencia porque la presión ha sido inmensa. No solamente nosotros, en Venezuela, toda la sociedad civil, hemos logrado el apoyo del grupo IDEA, por ejemplo. Yo estuve en La Haya con el presidente Pastrana, llevamos a la fiscalía, nos reunimos con gente de la fiscalía y le dijimos, bueno, mire, cómo es esta situación? Y continúa, sin embargo. Pero yo creo que ya llegó el momento, y no sé si políticamente en algún momento ellos hayan detenido el proceso, pero ya no tienen más salida. Y para nosotros es importante, yo creo, lo más importante es que se tome una decisión antes del 10 de enero. Eso es importante porque eso tiene un impacto político importante. ¿Cuál es el efecto judicial, jurídico? Por supuesto, es muy significativo, muy relevante porque se va a señalar a X, X y X de autores y se van a solicitar que comparezcan o se les va a detener. Por supuesto que la efectividad de estas decisiones no son fáciles porque, bueno, la Corte no tiene una policía, digamos, para ir a buscarlos, ni alguaciles para hacer las gestiones, sino que, bueno, dicta su orden y no pasa más nada. Es más, ni siquiera puede continuar el proceso de fondo porque tiene que ser en presencia de los acusados. Pero esa es la situación que está en este momento. ¿Por qué es importante políticamente? Bueno, porque cuando yo creo que la clase, el grupo torturador, si se quiere, el grupo que comete crímenes internacionales, estos crímenes de lesa humanidad horribles que todos conocemos, cuando vea que sí hay una corte, porque además la corte tiene, y eso es importante también subrayar, tiene una función sancionatoria, es cierto, para eso se crea, pero preventiva fundamentalmente. Si la corte no actúa, entonces le está diciendo al Estado, bueno, haga lo que quiera, que yo no voy a hacer nada, la parte mala, que es ese Estado forajido, se crece y por supuesto continúa con sus crímenes. O sea, para nosotros no solamente era enjuicien a fulano, sino actúen, dicten unas órdenes de comparecencia, porque ya eso significa estamos trabajando y estamos en camino a encauzar a los presuntos autores. Como les digo, ahora pasamos de la situación de Venezuela, pasamos al encauzamiento con nombre y apellido. Y ahí empieza entonces el caso es el fiscal contra fulano, fulano, el fiscal contra fulano, fulano. Y ahí vienen los casos que se van abriendo. Y en esa situación estamos. Hay una situación en este momento un poco delicada, que es dos problemas que tiene el fiscal en este momento. Un recurso de recusación uno por una parte y por otra parte tiene una investigación por conducta inapropiada, acoso sexual o algo de esto, que la Asamblea de Estados Partes le ha encomendado un órgano externo de la Corte para que averigüe sobre esa cuestión, que a mí me parece que es secundaria, y la recusación la planteó una ONG venezolana que está en Washington, la Fundación Arcadia, la planteó y ya el fiscal contestó rechazando todos los argumentos de la Fundación Arcadia, y Arcadia le contestó ya refutando también pues, los argumentos del fiscal que rechazan lo suyo. De manera que ahí está un proceso, no creo, porque en mi opinión, aunque haya buena fe de la Fundación Arcadia para pedirle inhabilitación, a mí, en mi opinión muy personal, me parece inapropiado, primero porque la cualidad según el Estatuto de Roma, quien puede solicitar la recusación es el acusado.
Y el acusado tiene que ser en la fase de primera instancia, ya cuando, o al final, cuando se formulen los cargos y haya ya acusado. Ese acusado puede decir, pero un representante de víctima o una víctima no creo que tenga la cualidad. Vamos a ver qué dice la Corte. Ya la Corte lo decide la Sala de Apelaciones, que nombró un juez para que se ocupara de este caso, que lo debe resolver en forma rápida esta semana o la otra semana. Y le va a decir, ¿usted tiene cualidad para hacerlo o no lo tiene? Si no tiene, no entra en el fondo. Si entra en el fondo porque considera que sí tiene cualidad la Fundación Arcadia, entonces va a examinar el problema del conflicto de intereses que se ha planteado, que es un problema ético, indudablemente que es un problema ético importante, que la cuñada del fiscal sea parte del equipo de abogados del Estado venezolano. Eso es gravísimo, éticamente. Lo que pasa es que lo que aparenta ser muy grave, pues en la práctica no ha tenido un impacto en favor de ellos, sino todo lo contrario. El fiscal ha acabado con todas las propuestas que ha hecho ese grupo de abogados en donde está su cuñada, de manera que el conflicto de intereses aparente y grave, porque si yo hubiera sido fiscal, yo creo que no hubiera permitido que mi cuñado estuviera allí o mi hijo, porque simplemente ahí se puede producir un conflicto de intereses y por lo menos aparente. Claro, aquí eso se va a resolver esta semana. Y me imagino que en los próximos días la Corte tendrá que decir si hay o no boletas de citación o quizás órdenes de detención. Pero como le digo, eso va a tener un impacto muy importante. Ahorita se adoptó una ley, la ley, hablando de la complementariedad y la imposibilidad que tiene la Corte de dejarle a Venezuela que haga la investigación y procesa a los responsables. Se acaba de votar una ley, la ley Bolívar, por ejemplo, que es el acoso más grande contra la oposición, es la persecución más evidente. Y la persecución es precisamente uno de los actos constitutivos del crimen de lesa humanidad. O sea, la persecución como lo define el estatuto. Es un acto, y eso es una persecución, y el asedio a la embajada de Argentina, por ejemplo, que es más evidente que eso. Allí son responsables muchísimas personas del mando, de la cadena de mando, que es lo importante. De manera que, bueno, este es un resumen resumido, si se quiere, de lo que estamos pasando en la Corte, en la Fiscalía en este momento, con la esperanza, porque yo particularmente creo en la justicia internacional, creo en el estatuto, en la aplicación y la validez del estatuto, creo en la Corte Penal e incluso creo en el fiscal siempre y cuando nos responda como tiene que responder, porque hasta ahora, lamentablemente, no ha habido una respuesta contundente de él ante una realidad que es inocultable. Yo creo que aquí habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días para ver si podemos confirmar que tenemos confianza en la fiscalía. De todas maneras, la oficina del fiscal es una oficina enorme, tiene bastantes recursos. Hace unos días estuvimos en el Parlamento Europeo presentando una petición para que la Unión Europea aplicara un acuerdo que tiene de cooperación con la Corte Penal Internacional para ayudar a la Corte financieramente, técnicamente, con expertos, porque para que la Corte no diga, nosotros le dijimos al Parlamento, díganle al Consejo de Ministros que aplique este acuerdo de cooperación, porque es necesario que la investigación avance y la discusión en el Parlamento, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar, es esa. O sea, consideraron que todo lo que está pasando en Venezuela es una realidad, que la investigación está retardada por lo menos, y que había que acelerarla y que si había inconvenientes, ese acuerdo va a permitir apoyo, como lo ha hecho en Ucrania, como lo ha hecho ahora en otras partes donde ha tenido que actuar con recursos externos. O sea, la Unión Europea tiene el compromiso con la Corte de solicitarle, de ayudarla a que vaya adelante en sus trabajos sin que afecte, por supuesto, la imparcialidad de la Fiscalía. Eso no hay ninguna duda. Y bueno, yo creo que eso es lo que está planteado en este momento. Ayer dos embajadores se pronunciaron, este, se pronunciaron sobre el retardo injustificado, el embajador de Argentina, el embajador de Panamá. Se ha hecho un cabildeo interesante, modesto, discreto. No tenemos todos los recursos para hacerlo, pero sí tenemos la dignidad con que hacer este tipo de planteamiento a las personas indicadas. Y bueno, yo creo que se ha adelantado y vamos a seguir avanzando. Nosotros trabajamos en CICIBEN junto con Walter, un grupo de juristas allí que trabajamos con, con todo lo que es el caso ante la Corte y con la justicia, porque además esta es la justicia internacional, pero tenemos también, y la estamos buscando,
por otros medios, otra gente, la justicia universal, que es que ya no es la Corte la que va a conocer, sino los tribunales nacionales del país que acepten la aplicación del principio de la jurisdicción universal, puede conocer casos de crímenes internacionales, aunque no se hayan cometido en el país, aunque no sean de nacionalidad de ese país. Es el caso de Argentina. Argentina, gracias a una fundación internacional y un grupo de abogados muy interesados en este tema, presentaron una demanda en Buenos Aires y está avanzando hacia la responsabilidad, que es lo que se busca, penal internacional de la cadena de mando de Venezuela que comete crímenes internacionales. Esa aplicación de la jurisdicción universal está allí, está también en la Penal Internacional y por supuesto, una cuestión importante para nosotros es que cuando haya un cambio en Venezuela, tendremos un poder judicial independiente, autónomo, digno, como profesional, como lo tuvimos en gran medida en las últimas décadas. Y bueno, para nosotros sería, a lo mejor políticamente, no sé a qué grado de conveniencia pueda o no tener, pero juzgar a los responsables en Venezuela o entregarlos a una corte penal o buscar arreglos con otros países, porque esa es la cooperación internacional. Lo importante, y no se trata de ir contra un grupo político ni nada, sino es luchar contra la impunidad, erradicar la impunidad por estos crímenes tan horribles, porque es que lo que estamos viendo en Venezuela lo sufrimos todos. O sea, la violación, la violencia, las desapariciones forzadas, 45 personas desaparecidas, 40 niños menores de edad, violación de hombres, mujeres y niños. O sea, una cosa espantosa, la tortura es algo, ya la tenemos allí. Bueno, las víctimas tienen derecho a ser reparadas y eso es lo que buscamos. Y por supuesto, todo esto hay que insertarlo en un proceso de transición. Tiene que venir una transición ordenada, equilibrada, inteligente, que nos permita no solamente superar esto, sino abrir el camino hacia una reconciliación y la reconstrucción de un país que nosotros queremos. El país donde no haya más odio, ni división, ni discriminación, ni bolsita club, ni violencia, ni nada de estas cosas, sino lo que queremos es un país mejor que el que teníamos antes, evidentemente, pero que se base en los principios y las normas de derechos humanos, conceptos dentro todo del Estado de Derecho. Y todo este tema de la justicia, yo creo que se va a insertar, y me imagino que los políticos, nosotros no somos políticos, pero me imagino que los políticos están considerando todo lo que es la responsabilidad que hay que adjudicar a quienes han cometido crímenes en un proceso de transición. Las transiciones son muchísimas, las experiencias son muchas, muy variadas, ninguna es igual, nuestra situación es particular. Y es particular porque en Chile, en Argentina, en el Cono Sur había juntas militares nacionalistas. Aquí lo que hay es, lamentablemente para nosotros, y da hasta vergüenza decirlo, un grupo criminal que secuestra un país y que a partir del 10 de enero creo que la situación va a ser más complicada si continúan o intentan continuar dirigiendo el país, porque ya entraríamos en otra etapa, pero ya no sería gobierno. O sea, es que estamos ante por primera vez, yo creo, en Venezuela por primera vez, pero en el mundo yo creo que pocas veces se ha visto, quizás en Liberia con Taylor, en la venta de diamantes, cosas así, pero la participación del Estado en actividades delictivas, pues eso es gravísimo. El tráfico de oro, el tráfico, venta de petróleo por debajo, lavado de dinero, materiales estratégicos, bueno, todos los delitos transnacionales en manos de una gente que administra un país. Entonces ya ahí entramos en una situación distinta. Pero bueno, no es el punto, sino que lo quería relacionar como un tema que se ubica en la transición. En conclusión, esta es la presentación que me atrevo a hacer con ustedes acá de lo que está sucediendo en la Corte. Ojalá tengamos respuesta pronto y que se avance en este proceso porque esa decisión va a ser importante políticamente. Gracias. Gracias, embajador Víctor Rodríguez, Como que me pongo mis audífonos porque no oigo nada. Segundo. sí. Pero ya, Ok, gracias. gracias, embajador Víctor Rodríguez, por aclararnos toda esta situación internacional que realmente tiene mucho entre cruce y laza, decía la canción venezolana. Y ahorita entonces entramos a un proceso, por favor, de preguntas y respuestas. Las preguntas, por favor, máximo 3 minutos y los voy a cortar.
Las respuestas, embajador, por favor, también lo más corto posible, porque demos oportunidad a otros también de preguntar, de poner otros temas sobre la mesa. Y normalmente hacemos el orden de preguntas por levantar la mano. Tenemos a Eduardo Betancourt con la mano levantada. Adelante, Eduardo. Víctor, dos preguntas. La primera es, en este encauzamiento, ¿por dónde comienza en la cadena de mando? ¿Por los niveles inferiores o por los niveles superiores? Y la segunda pregunta es, si resultado de las negociaciones para una transición se decretara una amnistía total, ¿qué pasaría con estos juicios? ¿Se paralizarían o se aplicaría el principio de que los crímenes de lesa humanidad no tienen prescripción? Pues muy interesante la pregunta porque nos permite algo importante. Primero, la cadena de mando es del jefe de Estado, que es el responsable de todo lo que está pasando y es el que dicta las órdenes o el que no dicta las órdenes, hasta, digamos, los jefes de los cuerpos de seguridad, pero comienza por el jefe de Estado. Y en cuanto a lo de una amnistía, la misma Corte Interamericana y los tribunales en la doctrina internacional niega absolutamente la posibilidad de una amnistía ante crímenes internacionales. O sea, no es válido. Incluso ahora había un caso en Perú de amnistía y es inaceptable. No es posible ni la amnistía, ni el indulto, ni ninguna medida que permita la exoneración de la responsabilidad de esa persona. Y además son imprescriptibles, o sea que pueden pasar años. La negociación política en esos casos yo me imagino que es tiempo, facilidades de algún tipo, pero no creo que, o sea, los juicios tendrán que realizarse y esperemos todo que se realice por respeto a las víctimas y por respeto a la justicia internacional. Excelente. Comisario José Vicente Márquez. Adelante, José Vicente. Micrófono. Micrófono, José Vicente. Oh, Ah, no, sí. lo que hizo fue poner la cámara pusiste la cámara inhibiste la cámara. Al lado de esa tecla está la de micrófono. Bueno, mientras esperamos, José Vicente abra su micrófono. George Cancoff acaba de levantar la mano. Adelante, George. Bueno, muy interesante la exposición de lo que verdaderamente está pasando en la Corte Internacional, pero es un poco desesperante porque tanto ustedes como un grupo grande ha tomado una serie de acciones y no vemos resultados. Pero mi pregunta concreta es, si no hay una respuesta del Tribunal Internacional por una parte y Maduro se juramenta el 10 de enero, ¿qué pasaría allí? ¿Esa juramentación sería inválida o cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasaría a través de esta corte? ¿Cuál sería su decisión? Porque ya todo el mundo ha reconocido que hubo un fraude y que Maduro perdió las elecciones. Pero yo quería saber cuál va a ser esa situación en el momento de que Maduro seguramente y cómo seguirá el proceso. Bueno, la Corte en realidad no va a calificar la ilegitimidad o la legitimidad como cuestión política. Lo que sí va a tomar en cuenta es que si se considera que es ilegítima, que es ilegítima la toma de posesión y el inicio de un nuevo gobierno de Maduro, que lo es, entonces allí entramos en la pérdida de la inmunidad que tiene como jefe de Estado. Y eso va a complicarle más las cosas al presunto indiciado que será Maduro, porque tendrá que algún día ser, por lo menos señalado, indiciado como responsable de todos los crímenes que se están cometiendo en el país. Es decir, el efecto que tendría no es que la Corte va a influenciar o no si el gobierno el nuevo gobierno de Maduro y que sería legítimo o no, sino el efecto que va a tener esa ilegitimidad en cuanto a su inmunidad y la posibilidad entonces
de que la Corte lo juzgue con mayor facilidad e incluso estados partes por donde él pase en el futuro, si es que tiene, ya él no va a tener inmunidad como jefe de Estado, entonces puede ser capturado en cualquier país, incluso en un país que no sea parte de la Corte, que es lo que se ha planteado. Por ejemplo, Putin estuvo ahora en Mongolia, no lo detuvieron, Mongolia no lo detuvo siendo parte del estatuto, no fue a Sudáfrica porque quería que lo iban a poner preso. Es decir, tiene un efecto, pero el efecto ese a partir del 10 de enero, porque hay que insistir ante la comunidad internacional que a partir de ese momento Venezuela no tiene gobierno, o tiene el de Edmundo González, pero el de Maduro no. O sea, el de Maduro no será un gobierno legítimo, y en eso hay que insistir muchísimo con la comunidad internacional, porque esa calificación de grupo delictivo, de tiranía, como lo querramos llamar en su momento, que no es un gobierno que represente un Estado, abre muchas posibilidades además. Gracias. José Vicente ya solucionó su problema. Adelante, comisario. Gracias, Gonzalo. Voy a pedir disculpas también porque he tenido muchos problemas con el audio y no sé si alguna pregunta haya sido repetida. El exponente le he podido escuchar en parte porque he tenido muchos problemas con el audio. De todos modos, tengo dos preguntitas breves que quisiera hacerlas. Con respecto a las fases del proceso que se llevan en la Corte Penal Internacional, como es la actuación preliminares y la complementariedad del proceso, ¿por qué en los casos de Rusia y Israel no se llevaron esos procesos y se dictaminó de una vez una orden de captura contra estos líderes políticos? Y no así en Venezuela. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué relevancia o influencia podría tener una decisión del Tribunal Supremo de Argentina con respecto a estos delitos de crimen de lesa humanidad que se cometen en Venezuela en la Corte Penal Internacional? Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, la decisión, empiezo por la segunda, la decisión de un tribunal argentino no tendría relación con la Corte. Sigue su procedimiento. Bueno, será juzgado en dos partes. Yo no sé cómo va a ser buscar el arreglo entre instancias internacionales. Es lo mismo que sucedería en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, en el caso de Guyana, Venezuela, que el tema se esté tratando en un tribunal arbitral. Bueno, habría a lo mejor alguna relación jurisdiccional, judicial, entre las dos instancias, pero los procesos son absolutamente autónomos, ¿no? Y probablemente los encauzamientos sean con fundamentación distinta. O sea, no sabría, pero creo que no se mantienen independientes, que es lo importante. En el caso de Rusia, y Putin y la gente de Israel, el presidente de Israel, el ministro, y la gente del grupo terrorista más, bueno, la celeridad es una de las cosas que nosotros hemos comparado y criticado. Decir, bueno, ahí se decidió todo en un minuto, y en el caso nuestro todavía no. Bueno, son conflictos internacionales mucho más mediáticos, bombardeos y bueno, situaciones un poco más graves para algunos, pero la gravedad sigue siendo la misma. El número de muertos, de víctimas, nosotros tenemos 15.000 muertos en todos estos años, o sea, y no sé cuántos torturados, violados, desaparecidos, ejecutados, etcétera. Bueno, esa es una crítica. ¿Por qué la Corte? Algunos dicen, bueno, en el caso de Ucrania, los países europeos enviaron inmediatamente personal técnico para en el sitio organizar las pruebas, las evidencias, ayudar a la fiscalía, a la corte, de la corte. O sea, gastaron millones de dólares, de euros, para ayudar a la fiscalía a determinar, a recoger las pruebas, analizarlas, evaluarlas, etcétera, y procedieron pero demasiado rápido en relación con lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros, no sé por qué todavía, quizás Walter Márquez, que está aquí con nosotros, tenga también opinión sobre eso. ¿Por qué? Que lo hemos discutido mucho en CICIBEN. ¿Por qué hay ese retardo injustificado? Es que hay, bueno, las interrogantes son muchas. Yo no me lanzo por ninguna, pero desde identificación con el régimen, bueno, la cuñada, hay muchos elementos que se dicen. Yo particularmente creo en la honestidad de la fiscalía y de fiscal hasta ahorita. Pero bueno, habrá que ver por qué ese retardo. También hay cuestiones políticas en el medio. A veces esos retardos tienen, bueno, no voy a profundizar la investigación para facilitar un arreglo político en el país. Eso es una de las disposiciones del estatuto, el interés de la justicia. O sea, yo puedo decir de repente, no voy a investigar, voy a detener la investigación, la voy a poner más pausada porque hay unas negociaciones en curso, por ejemplo. Pero es que no hay negociaciones en curso en Venezuela de nada.
o sea, que nos pueda permitir salir de esto. Por eso la crítica sigue siendo para nosotros válida. Gracias. Bueno, la mano la tengo levantada. Yo tengo tres preguntas. Una de ellas ya está parcialmente contestada. La primera es, mencionaste en presencia del acusado. Mi pregunta es, ¿presencia física o puede ser presencia virtual o puede ser presencia en forma de delegado? Porque en todos estos casos, pues hay la posibilidad de que si el tribunal ha seguido adelante, pues la presencia física y se queda preso directamente. Entonces eso tiene ese otro efecto, otra parte de esa misma pregunta. La segunda pregunta es, ya la respondió parcialmente, lo del tribunal argentino. Mi pregunta es, ¿un tribunal alterno por complementariedad de cualquier país, qué efecto tiene ese tribunal internacionalmente sobre el acusado de ese tribunal? Si él va a cualquier otro rincón del mundo, ¿qué efecto tiene? Y mi tercera pregunta es ya sobre el caso venezolano. La dirigente María Corina Machado, muy inteligentemente, cuando el éxito el 28 de julio declaró, váyanse, váyanse a cualquier rincón del mundo que no los vamos a perseguir, váyanse de Venezuela porque nosotros necesitamos poner orden en el país. La pregunta entonces es, si ellos toman esa decisión de irse, ¿qué efecto va a tener este proceso ante la Corte Penal, de los que la Corte Penal llame a declarar, llame a comparecer? No sé los términos legales de todo esto, pero ¿cómo queda el efecto de la Corte Penal sobre los que ya se van del territorio venezolano, sometiéndose o acogiéndose a la oferta de María Corina? Y yo lo digo en nombre del pueblo venezolano, váyanse a cualquier rincón del mundo que en Venezuela necesitamos poner orden. Gracias. Bueno, esta última, empiezo por la última. Bueno, declaraciones políticas, porque en realidad el, vayan a donde vayan, el proceso va a seguir y los estados tienen la obligación de cooperar con la corte donde vayan. Y si van por algún lado, los van a detener y los van a entregar a la corte, porque ese es el estatuto de Roma. Claro, políticamente, como decía yo antes, un poco a lo mejor irresponsablemente, facilidades, que quién sabe qué tipo de arreglos políticos puede haber entre la dirigencia y ellos para ver cómo, pues, cuál es la mejor manera de que ellos puedan salir de esto, pero van a salir mal siempre porque aunque haya un acuerdo político, nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, tenemos el derecho de continuar este proceso. O sea, puede haber todos los acuerdos políticos, pero nosotros tenemos las víctimas tienen el derecho de exigir justicia, que rindan cuentas ante la justicia. En cuanto al tribunal argentino o cualquier tribunal que aplique el principio, por supuesto, si hay un auto de detención o alguna medida de ese tipo que adopte Interpol, o sea, ya es cooperación internacional penal en el marco de las capturas a través de Interpol, que tiene su sistema, tiene su estatuto, no necesariamente actúa inmediatamente, sino que también evalúa todas las solicitudes que hacen los tribunales. Y la primera pregunta me parece muy interesante porque no estoy seguro, yo creo que físicamente es solamente la presencia del acusado, o sea, no se puede hacer juicio en ausencia. Ahora, la ausencia es interesante porque la ausencia, cuando hicimos el estatuto, nunca, nadie sabía lo que era un Zoom, ni lo que era prácticamente, entonces nadie se le ocurrió, ni en las reglas de procedimientos posteriores que se adoptaron, incluir este tema de lo virtual. Pero la verdad es que si se aplica el concepto, o sea, la presencia virtual, no sé, yo creo que física, se tiene que limitar a lo físico, porque hacer un juicio en ausencia, aunque sea virtual, continúa siendo ausente. No sé. Ahí los penalistas, y quiero aclarar algo también, que el estatuto se hizo con dos grandes pilares. Uno donde estamos nosotros, derecho internacional público, y el otro, derecho penal. Entonces, esa conjugación es importante porque para nosotros era más importante, digamos, la parte de derecho internacional, la interpretación de los tratados, de los crímenes, todas estas cosas, y los otros, en la parte penal, que es el proceso, que es mucho más complicado. Por eso este tipo se crearon muchos grupos, recuerdo, y en esos grupos pues se decidían cosas, a veces los penalistas y nosotros en la parte de derecho internacional. Y por la otra, también otra característica del estatuto es que es una conjugación de
regímenes jurídicos, digamos, continental y del anglosajón. O sea, hay principios, por eso el fiscal tiene todo este poder que es muy anglosajón, que es la autoridad principal y quien maneja, es el dueño del proceso prácticamente. Y bueno, se quiso hacer así, darle esa capacidad, pero siempre combinando elementos de derecho continental y de derecho anglosajón. Gracias. Jorge Baral, el profesor Jorge Baral, tiene la mano levantada. Micrófono, Jorge. Ya. Sí, bueno, más que una pregunta, bueno, en la última intervención, gracias, Víctor, por la información que nos has dado, importante. La pregunta que hago, hay dos preguntas realmente. Una es sobre dinero, financiamiento. Usted dice que realmente hay un acuerdo con la Comisión Europea de que en realidad apoyar a la Corte Penal Internacional en lo que ellos necesiten recursos, porque una de las respuestas que yo me doy, unas explicaciones que yo trato de darme de la demora con Venezuela, es que no es lo mismo procesar una demanda de una persona, como el caso de Putin o o el otro, de la cantidad de reclamos que está haciendo Venezuela. Yo no conozco, quizás ustedes puedan, si ven, manejan bien esos datos de cuáles son los volúmenes de reclamos y los volúmenes de trabajo y de procesos jurídicos que tienen que realizarse y cuáles son los recursos que necesitan y cuál es la disponibilidad de recursos que hay para ello. Porque si hay muchísimas demandas, indudablemente se va a demorar más que si hay una sola demanda en un tribunal cualquiera. Entonces no sé cómo funciona eso. A lo mejor si ven que están vinculados con eso, tienen más información para poder dar una respuesta. Y el otro punto era un comentario sobre lo último de lo presencial. Ese es un problema genérico. Víctor decía que realmente no sabe si puede o no puede. El tema es la autenticidad. Y mientras no haya mecanismos de telecomunicaciones suficientemente seguros para garantizar la identidad de la persona a distancia, que no lo hay en este momento, tendrá que ser presencial. Tendrá que ser presencial definitivamente. Ahora, el otro punto que es la pregunta de Gonzalo es, y si se va de un país para otro, eso no tiene nada que ver donde esté, porque en realidad si se busca él, se busca donde esté, no importa que esté en un país o en otro país. El problema es que quizás si está en Venezuela y está protegido por una protección diplomática, ya ofrece unos problemas que no los tienen si no tienen la protección diplomática en el país o si está en otro país. Pero creo que en realidad sería desde mi perspectiva, por supuesto, tecnológica, el hecho de que se haga remoto un juicio, eso lo veo muy poco factible, mientras las telecomunicaciones tengan los protocolos de seguridad que están en este momento. Con eso no son suficientes para garantizar la identidad de una persona a distancia. Gracias. Bueno, gracias por ese comentario muy importante sobre la garantía de la participación virtual, ¿no? Me parece muy bien la identidad y todo, si es realmente lo que se está diciendo, por eso yo creo que lo presencial es muy reducido y creo que como debe basarse el proceso, o sea, para que continúe el proceso tiene que ser con la presencia del acusado. La otra cuestión es lo de financiamiento. Bueno, algunos dicen que la Corte, son muchísimas las incidencias que se han llevado a la Corte, muchísimos los testigos, los testimonios. Ahí está Walter Márquez, que lleva solamente con lo que él ha llevado, no sé cuántos centenares. Bueno, esos son documentos, traducción, evaluación, es recursos humanos, es recursos financieros, recursos técnicos. Es complicado. Y por eso cuando estuvimos en el Parlamento, nosotros, por un trabajo de investigación de la universidad, y Carlos III, pues fuimos a solicitarle, mire, hay un acuerdo de cooperación, ¿en qué medida pueden ustedes ayudar a la Corte para que si no tiene recursos, si no tiene financiamiento, si no, ustedes la apoyen? Y estamos en ese proceso, no, están la Unión Europea, nosotros fuimos al Parlamento, el Parlamento le dice al Consejo aplique y ahora creo que tendremos que ir en la próxima semana para una reunión ya no con el Parlamento, sino con los representantes de los estados en el Consejo de la Unión Europea para explicarle lo que hay, lo que se quiere y en dónde está parado, y ellos sabrán, porque la Comisión funciona muy bien, la Comisión Europea, que participó también, ellos sabrán perfectamente bien cuáles son las debilidades, cuáles son la escasez de recursos o los problemas técnicos que tengan.
Bueno, esas son. No, y hay una final interesante porque hay un caso de Sudán, el presidente de Sudán, al-Bashir, tiene autodetención. Dejó ese autodetención tuvo impacto en su gobernabilidad y fue destituido del gobierno, un dictador, un sangriento como ese, y está detenido en su casa en, 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 en Sudán, en Khartoum. Está allí y la corte misma incluso, bueno, no lo han podido juzgar, no lo puede jugar porque él está allá. Y no lo han entregado porque creo que no sé si hay algunos arreglos que están haciendo para ver cómo se presenta, qué garantías o lo que sea. Pero en todo caso, la Corte, he leído, he entendido, entiendo que funcionarios de la Corte, de la Fiscalía, han estado en contacto. Creo que hasta el mismo fiscal ha estado en Sudán, no hablando con él, me imagino que no, pero con las autoridades de Sudán en relación con ese caso. O sea, al-Bashir, el dictador, dejó de ser presidente, está detenido, está esperando o que lo enjuicien allá, que es la complementariedad positiva, o lo remiten a la corte para que sea procesado. Y Jorge Baral tiene la mano levantada, seguro Sí, una repregunta, pero sí, Jorge, yo quiero sí, sí. hacer un punto de una pregunta sobre la respuesta que le diste a Jorge. En los tiempos de corte, si hay 1000 casos, la corte va a estudiar los 1000 casos y eso va a tardar más de 1000 días. O la Yo corte tiene la autoridad para ir seleccionando de uno en uno y proceder con ese uno cada caso, tomar decisiones. tengo- pido la palabra, Ok, Gonzalo. después de Jorge, No, no, dásela a Walter, dásela a Walter. adelante, Walter. Mira, el fiscal ante la Corte abrió la averiguación el 3 de El primero. noviembre del 2021 por la solicitud de 6 jefes de Estado: Colombia, Canadá, Chile, Perú, Paraguay y Argentina. Él puede ampliar lo que quiera la investigación, pero está obligado a responderle a los 6 jefes de Estado. No lo ha hecho hasta ahora. Ahí hay dos principios. El principio de complementariedad, que yo lo interpreto como un principio de complicidad, porque la complementariedad en Venezuela no funciona. Primero, no hay un solo juicio en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ni hay un solo antejuicio solicitado por el fiscal Tarek William Saab contra Maduro y miembros de su alto gobierno, porque los almirantes y generales, los embajadores, gobernadores, ministros y diputados gozan del privilegio del antejuicio de mérito. Interno en el país, externamente, la Corte no incluye ningún privilegio procesal. Entonces, lo otro es que en las reformas, en el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, se establecen 6 meses para hacer una investigación. Y los casos de los crímenes del alto apure, que fueron a partir del 21 de marzo del 2021, no hay una sola investigación. El caso de las exportaciones forzosas en la frontera del 2015, no hay una sola investigación. Ahí estamos en presencia de un retardo injustificado en la tramitación de esa causa. Estamos en presencia de un trámite, de un trato discriminatorio frente a Israel y Ucrania, que fueron sucesos posteriores a Venezuela, frente a, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, y en el caso de Myanmar, Bangladesh, donde las exportaciones forzosas fueron en el 2016-2017 y las exportaciones en Venezuela fueron en el 2015, en la frontera de Colombia, Táchira con Norte de Santander. Nunca se ha abierto esa averiguación. Es un trato discriminatorio. El tercer elemento es la falta de acciones preventivas. El Estatuto de Roma establece 2 facultades precisas: una, investigar y sancionar, y otra, prevenir los crímenes, de acuerdo al preámbulo, artículo 25, artículo 53 del Estatuto de Roma. Cuando Maduro anunció que iba a haber un baño de sangre, el fiscal tenía que haber actuado preventivamente. Frente a los sucesos del 28 de julio, el fiscal tenía que haber actuado preventivamente y no ha actuado.
el argumento de la complementariedad es simplemente una táctica dilatoria. Así como la fiscal Bensuda usó el examen preliminar como una estrategia dilatoria, el fiscal actual usa lo mismo con respecto a la investigación como una estrategia para dilatar, diluir y no asumir la responsabilidad que tiene. Es decir, yo sí asumo una posición clara, precisa y pública. El fiscal está comprometido a algún nivel, el fiscal no tiene la voluntad institucional de actuar. Ya se le agotó el tiempo al fiscal, está en mora, lo cual constituye, de acuerdo al Estatuto de Roma y de acuerdo a la regla de procedimiento y prueba, es negligencia grave e incumplimiento grave. Creo que hay que evaluar porque el fiscal no dio ninguna respuesta en la Asamblea de los Estados Partes. En otras palabras, los tres fiscales, el primero Luis Moreno, el segundo Fato Bensouda y el actual, han sido complacientes con el régimen y usan argumentos jurídicos para encubrir los crímenes y lesa humanidad cometidos en nuestro país. Ahora sí puedo hablar yo. ¿Y Gonzalo? Gonzalo. Se quedaron todos Gonzalo se callados fue. por lo que no se pueden No, quedar no, callados. es que yo quería que tú hablaras, porque realmente tú me ayudas a la base. Mira, Walter, ¿qué te parece esta idea? A proceder a hacer que la diáspora, que CICIBEN en particular, perdón, que CICIBEN prepare un juicio contra la Corte Penal Internacional, con todos los argumentos que tú estás dando. Todos los argumentos, todo lo que nos ha dicho a nosotros, que no debe quedar aquí. Existe un cuerpo de personas de que los dueños, los que pagan, los que invierten, los países que invierten eso, no pueden estar engañados. ¿Quién es el fiscal para que sea el máximo superior? No, él también puede ser enjuiciado. Entonces, sencillamente que realmente si se ven, se encargue de recoger entre todos los venezolanos y todos los juristas venezolanos, los que están en Venezuela y los que no están, los que están en la diáspora y todo el mundo, todos los que tengan interés en la justicia mundial, que realmente preparen ¿qué se llama? Un proceso jurídico contra el funcionamiento de la fiscalía en este tema, en base a los argumentos que tú estás dando, que no solamente quede entre nosotros, sino que eso se haga público, notorio y realmente se habla un proceso. Yo creo que en el evento que ocurrió esta semana ya da el ambiente para que eso pueda tener procedencia. ¿Qué te parece? Yo lo digo desde un extremo muy fuera, yo estoy muy fuera, pero realmente me parece que es lo lógico. ¿Qué piensan ustedes dos, Víctor y Walter? Por edad le corresponde a Víctor responder primero. Los menores primero, qué bueno, gracias. Le diste paso a los jóvenes, qué bueno. Bueno, no, interesante lo que dice, la afirmación de Walter, la hemos conversado mucho en CICIBEN y tenemos posiciones de todo tipo. Yo creo, en mi opinión, en este momento, una confrontación no sería lo mejor, en primer lugar. Y en segundo lugar, que sea haciendo uso de las herramientas diplomáticas, pero, por supuesto, como dije al comienzo, todo tiene un límite, ¿no? Si en los próximos días, en la próxima semana no pasa nada, evidentemente algo está pasando. ¿Y cuál es la reacción? Bueno, nosotros no podríamos hacer nada ante la Corte, porque no tenemos cualidad para actuar. Tendría que ser a través de algún estado parte que se dirija a la presidencia de la Corte, que es el grupo del presidente y los vicepresidentes que dirigen la actividad de la Corte, y abrir algún proceso de recusación o no sé, eso sería otra situación, pero o la presión diplomática también puede ser. Yo creo que la presión diplomática hay que insistir en eso, ¿no? Lo que yo no me atrevo a calificar es el compromiso del fiscal con el régimen. Walter está más seguro en eso. Yo allí hasta ahora creo que hay que verlo con mucho detalle, ¿no? Con mucha calma. Gracias. Walter, ¿algún comentario cortico sobre el planteamiento de Jorge? Sí, muy corto. Ahí se puede usar la vía disciplinaria, no la recusación, sino usar la vía disciplinaria contra el fiscal por incumplimiento grave
y negligencia grave, la cual se puede probar, porque tenemos 10 años de la primera denuncia contra Maduro el 6 de abril del 2014, cuya redacción fue de Asdrúbal Aguiar, 190 diputados de América Latina. Perdón. Luego hay innumerables documentos de la Secretaría General de la OEA. Es decir, hay suficientes fundamentos y razones para pedir la investigación del fiscal. Lo que pasa es que estamos en un dilema. Si no actuamos, se dilata. Y si actuamos, pueden decir que es una táctica de obstaculización nuestra. No queremos enfrentar al fiscal, pero tampoco queremos dejar que pase el tiempo, porque el tiempo que pasa favorece al régimen y va contra las víctimas. Entonces yo creo que si ven y Benamérica pudiera convocar a un comité pequeño de trabajo para estudiar las diferentes variables. ¿Qué debemos hacer para que no sea una decisión producto de una persona, sino de un consenso entre varios expertos? Porque hasta ahora el fiscal le ha dado largas y puede seguir dando largas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Actuamos o no actuamos? O sea, es complejo el panorama, pero hay que tomar cualquier decisión, porque queríamos esperar a ver qué iba a decir el fiscal en la Asamblea de los Estados Partes. Ya no dijo nada, lo que dijo fue el principio de complementariedad. Nos queda el 10 de enero. Si pasa el 10 de enero, ¿qué va a ocurrir? Entonces, en otras palabras, sugiero que se convoque a una reunión conjunta de un comité de trabajo de Benamérica y Ciciben para evaluar alternativas y estudiar acciones concretas, como lo plantea Baral. Entendido. Sí, Respaldo eso, sí, respaldo esa posición. sí, sí, ven, es el grupo de especialistas. Cualquier incidencia política estamos a la orden en Benamérica, pero los especialistas que tenemos para eso están reunidos en CICIBEN. Es una decisión, por lo menos el próximo paso tiene que darlo CICIBEN. Cualquier consulta política estamos a la orden. George Cancoff, adelante. No, yo lo que, después de haber oído a Walter, bueno, esto también lo he conversado yo con Walter porque hemos estado en otros procesos con relación a la demanda que tiene o que tenemos el sector petrolero. Lo que yo estoy viendo aquí perdón, y es evidente que aquí hay una complicidad entre el fiscal y el gobierno de Maduro. Eso es evidente. Ahora, que no se pueda comprobar o que no, nosotros tenemos que estar claros porque no hay derecho a que haya pasado tanto tiempo y aquí todo, siempre lo que hay es una respuesta. Estamos estudiando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir estudiando? Ya estaremos muertos todos nosotros. Pues yo no sé quiénes piensan vivir 100 años como Matusalén o más. Entonces yo creo que es la hora de actuar. Es la hora de actuar y si hay que hacer lo que sea, pero aquí evidentemente para mí, y con todo el respeto que le tengo a los demás, que aquí hay una complicidad. Eso es evidente. Eso era mi comentario. Gracias, George. Bueno, es un comentario. Almirante, y ya estamos al cierre. Yo le iba a pedir ya unas palabras de cierre a Víctor, pero cualquier inquietud dígale bien cortico porque ya estamos sobrevaluado el tiempo. Súper corto, gracias por la palabra, por esto es súper corto. La solución de Venezuela está en manos de nosotros los venezolanos. Lo acaba de escribir muy bien el padre Ugalde en su última reflexión, donde dice: en Venezuela la única solución es algo igual al 23 de enero del 58. Pueblo y Fuerzas Armadas juntas, levantadas para reclamar sus derechos. La Corte no nos va a ayudar en nada. Y no esperemos nada. Mi comentario, gracias. Un buen mensaje y recogiendo las palabras del padre Ugalde, que ha sido un gran estudioso de todo esto. Embajador Víctor Rodríguez, al agradecerle mucho su trabajo y su atención y la disposición de asesorarnos en esta materia tan difícil,
como es el derecho internacional. Unas palabras de cierre con sus comentarios, recomendaciones quizás. Gracias. Bueno, yo creo que estos intercambios son muy productivos para uno, para ustedes, para todos, pues intercambiar puntos de vista, opiniones sobre el proceso. Yo creo que el proceso, vamos a tener buenas noticias, y yo espero tener buenas noticias para no tener que pensar tan mal de la fiscalía, que, bueno, en definitiva, es la que concentra el poder del proceso, ¿no? Entonces, pero yo creo que vamos a tener algunas noticias en las próximas semanas. De no haberla, yo sí creo que entonces sí hay que tomar una acción un poco más crítica, porque la viabilidad jurídica de ir dentro de la Corte contra la Fiscalía no es tan fácil. O sea, quién lo puede hacer, cómo lo puede hacer, con base en qué normativa se puede hacer. O sea, no es sencillo. Por eso la creación de un grupo de trabajo me parece interesante. Quizás en Sisiben podamos hablar ese tema en los próximos días y pensar a ver cómo podemos trabajarlo después con ustedes desde el punto de vista político. Pero creo que la situación no es nada fácil. Yo sí creo que, por otra parte, que el proceso ante la Corte sí va a tener un impacto político en Venezuela. No es que va a salvar la situación, pero yo creo que un movimiento de la Corte en materia de citaciones y de órdenes de detención puede tener un impacto en cuadros, como lo dijimos cuando yo fui a acompañar al presidente Pastrana, lo dijo a la Corte. Bueno, no solamente son la cadena de mando al alto nivel la que está en la mira de la Corte, aunque debería estar, sino los cuadros medios, civiles y militares. Eso allí también puede haber movimientos internos. Pero bueno, esto sería un efecto político de lo que sería una decisión de la Corte, que siempre serán complicadas incluso de ejecutarla, porque no hay una policía de la Corte, hay la cooperación, pues la cooperación siempre choca con el principio de la soberanía, la no injerencia. O sea, tenemos una serie de cosas en contra, pero por ahora creo que hay que seguir trabajando como estamos trabajando, esperar algo de la Fiscalía en los próximos días y prepararse para una presión más fuerte en el caso de que no tengamos una respuesta favorable a lo que nosotros queremos, que es lo que quieren las víctimas, lo que quiere la razón, simplemente. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, embajador, y despedimos la presentación.